Bueno, entonces, recuerden que en la clase anterior habíamos terminado de ver todo generalidades de endocrino. Habíamos visto clasificación de hormonas, los mecanismos de acción que podían tener estas hormonas, es decir, receptores de membrana y receptores intracelulares, y también estudiamos cómo se regula la acción de una hormona, o sea, cómo se afecta la sensibilidad del tejido a la hormona. Así que, ahora sí, entonces vamos a comenzar a estudiar los diferentes órganos endocrinos que se van a encargar de secretar estas hormonas. Así que vamos a comenzar. Ahí está. ¿Se ve la imagen ahí por las dudas? Porque hoy internet parece que está medio lento. A ver. Ah, perfecto, buenísimo. Cualquier cosa, si se corta o algo, me avisan, porque me costó incluso entrar a la reunión y todo. Entonces, vamos a comenzar a estudiar el eje hipotálamo-hipofisiario. Primero vamos a comenzar a estudiar la hipófisis o glándula pituitaria y después vamos a ver cómo se relaciona con el hipotálamo, que es lo que nos interesa. En cuanto a la hipófisis, podemos decir que es un órgano macizo y único, tiene un peso aproximado de 0,5 a 1 gramo y tiene un diámetro de 0,5 a 1 centímetro. Fíjense, un órgano tan pequeño, los desastres que puede hacer si se lesiona o si tiene algún tumor o algo. Así que bueno, es un órgano muy pequeño, pero es muy importante. Se encuentra ubicado en la cabeza, específicamente está en el centro del cráneo, apoyada sobre la silla turca, o sea, sobre la base del hueso esfenoides y también sobre el nervio óptico. Es por eso que es muy común que si el paciente tiene algún tumor que me aumenta el tamaño de la hipófisis, una de las cosas que ustedes tendrían que mirar es si el paciente tiene pérdida de la visión. Por ejemplo, si tiene diplopía, es decir, visión borrosa o visión doble. Lo mismo, como la hipófisis está apoyada en la base del cráneo, es muy común que si el paciente tenga algún tumor en esa hipófisis, tenga cefalea, es decir, dolor de cabeza. Son dos cosas que ya de entrada podrían buscar como síntomas por la ubicación simplemente de la hipófisis. Esta glándula hipófisis está comunicada con el hipotálamo por el tallo hipofisario o tallo pituitario. Ya vamos a ver en un rato las partes de la hipófisis y vamos a ver que el tallo hipofisario pituitario está formado por la pars tuberalis, que forma parte de la adenohipófisis, y el tallo infundibular, que forma parte de la neurohipófisis. Y ahí se comunica de esta manera con el hipotálamo. Nosotros vamos a estudiar que la glándula hipófisis va a estar formada por dos lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Y bueno, eso es lo que básicamente tenemos que empezar a estudiar hoy. Hoy vamos a empezar a estudiar primero la neurohipófisis, que es lo más cortito, y después sí todo lo que secreta la adenohipófisis. En el caso del lóbulo anterior o adenohipófisis, es el lóbulo más grande. Fíjense que representa 2/3 de la glándula y está formado por tejido epitelial. En cuanto al origen embriológico de este lóbulo anterior, obviamente no vamos a hablar mucho de embriología, pero por lo menos para saber de dónde surgió este tejido epitelial. ¿Ya? Entonces, el origen embriológico es por una invaginación del epitelio de la faringe, más conocido como bolsa de Rathi. Más que eso, no vamos a estudiar de embriología. A su vez, a la adenohipófisis la vamos a tener que dividir en 3 porciones. Vamos a tener la pars distalis, que es la porción más grande, y es la que a nosotros nos va a interesar estudiar hoy. ¿Ya? Porque, fíjense, la función de la pars distalis va a ser la síntesis, el almacenamiento y la liberación de hormonas. Vamos a ver que hay un montón de hormonas que van a ser liberadas por las células de la pars distalis. También tenemos a la pars intermedia, que es una porción más pequeña y atrofiada y no secreta ninguna hormona. En otros animales inferiores, la pars intermedia secreta hormona melanocito estimulante, o por ahí la conocen más con estas siglas, escribo en el chat, MSH, significa hormona melanocito estimulante.
en otros animales. Nosotros, recuerden que no necesitamos secretar esa hormona porque los melanocitos son los que se van a encargar, gracias a la luz del sol, de fabricar melanina, ¿no es cierto? Así que no vamos a necesitar que la hipófisis secrete esta hormona. Así que si nuestros melanocitos no necesitaran del sol, bueno, nuestra pars intermedia debería secretar hormona melanocito estimulante, pero bueno, no la secreta. En otros animales, sí, recuerden que es lo que le da el color al pelo que tiene el lomo de ese animal. Por último, vamos a tener a la pars tuberalis. La pars tuberalis va a formar el tallo pituitario. Fíjense que les dije acá, la pars tuberalis de la adenohipófisis, junto con el tallo infundibular de la neurohipófisis, van a formar el tallo hipofisario que se comunica con el hipotálamo. Y acá está lo más importante que lo vamos a estudiar en un rato. ¿De qué manera se relaciona la adenohipófisis con el hipotálamo? Bueno, se van a relacionar mediante hormonas. ¿Por qué? Porque las neuronas del hipotálamo, que ya vamos a estudiar, van a liberar hormonas. Ya vamos a ver que pueden ser hormonas liberadoras, pueden ser hormonas inhibidoras, ¿tá? Hacia una región de ese hipotálamo que se llama eminencia media. Así que neuronas hipotalámicas liberan hormonas hacia una región del hipotálamo llamada eminencia media. En la eminencia media vamos a tener vasos sanguíneos. Así que esas hormonas van a ser liberadas a sangre, van a recorrer por sangre el hipotálamo y van a llegar a la adenohipófisis, donde van a estimular estas células que están en la par distalis. A su vez, esas células de la par distalis van a tener que liberar más hormonas. Así que este es el eje hipotálamo hipofisario. Ya lo vamos a ver enseguida. Así que en síntesis, el hipotálamo libera hormonas hacia la adenohipófisis. Estas células de la adenohipófisis son estimuladas y liberan más hormonas. En simples palabras sería eso. Ya lo vamos a esquematizar para que nos quede más claro. Eso en cuanto al lóbulo anterior o la adenohipófisis. Por otro lado, vamos a tener el lóbulo posterior, o también llamado neurohipófisis. Fíjense que me representa un tercio de la glándula, o sea que es más pequeño que el lóbulo anterior, y está formado por tejido nervioso. Dijimos que la adenohipófisis estaba formado por tejido epitelial, en cambio acá tenemos tejido nervioso, es decir, axones y terminales sinápticos, no los somas. ¿Por qué? Y esa va a ser la relación que vamos a tener con el hipotálamo. Los somas de estas neuronas están en el hipotálamo. Los axones y los terminales sinápticos están en neurohipófisis. El origen embriológico del lóbulo posterior o neurohipófisis es una evaginación del hipotálamo. Así que teníamos la invaginación del epitelio faríngeo, o sea, de la bolsa de Rathke, y la evaginación del hipotálamo. En un punto entonces se encontraron esta invaginación y esta evaginación y formaron los dos lóbulos de la hipófisis. En el caso de esta neurohipófisis, también la vamos a dividir en dos porciones. Vamos a tener la parte nervosa, que acá, fíjense bien lo que puse, las funciones que va a tener es almacenamiento y liberación de hormonas. No sintetiza ninguna hormona. Recuerden que las hormonas de las cuales, bueno, la antidiurética ya hablamos, también tenemos la oxitocina. Estas hormonas no se sintetizan en la neurohipófisis. Eso siempre tiene que quedar bien claro. En histología ya nos repetían todo el tiempo. La oxitocina y la antidiurética o vasopresina no se sintetizan en la neurohipófisis. Se sintetizan en el hipotálamo, pero se almacenan y se liberan en la neurohipófisis. Así que esa va a ser su función. Por eso, ya les aclaré acá, la pars nervosa no sintetiza ninguna hormona. Y finalmente, fíjense que tenemos el tallo fundibular, que dijimos que forma el tallo pituitario, como les mostré recién, ¿ven? Junto con la pars tuberalis de la adenohipófisis, el tallo infundibular forma el tallo pituitario. Y como les decía recién, ¿cuál va a ser la relación entre la neurohipófisis con el hipotálamo? La relación es a través de una neurona. Entonces, en el caso de la adenohipófisis era por sangre. El hipotálamo liberaba hormonas que viajaban por sangre y que estimulaban a la adenohipófisis para que liberen más hormonas.
O sea, ese es el eje hipotálamo hipófisis. O sea, el eje en realidad es entre hipotálamo y adrenohipófisis. No existe eje entre hipotálamo y neurohipófisis. ¿Por qué? Porque los somas que yo les contaba, de unas neuronas llamadas neuronas magnocelulares, que se van a encontrar en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, son las que van a sintetizar antidiurética y oxitocina. Esta antidiurética y oxitocina, una vez que son sintetizadas en los somas neuronales que están en hipotálamo, son transportadas por el axón hasta la neurohipófisis y ahí se almacenan hasta que llegue el estímulo que va a provocar su liberación. Así que acá no existe el eje hipotálamo hipofisario por la neurona. ¿Por qué? Digamos que es la misma neurona, solo que el soma está en hipotálamo, terminal sináptico y el axón está en neurohipófisis, en la parte nerviosa. Así que cuando hablamos del eje con adenohipófisis. Fíjense que acá les hice un esquemita que me estaría representando a el hipotálamo. Fíjense acá, esta línea que yo les dibujé acá va a ser el hipotálamo, ¿tá? Y por debajo tenemos a la adenohipófisis. Fíjense que acá están las dos relaciones que yo les contaba. Tenemos de este lado el lóbulo más grande, que es la adenohipófisis. Fíjense que está formado por cordones de células epiteliales. Ya vamos a ver que hay diferentes tipos de células. Por ejemplo, no importa ahora, células cromófobas, células cromófilas, a su vez hay varios tipos de células cromófilas, ya vamos a estudiar. Pero básicamente acá en la adenohipófisis, como pueden ver, veo cordones de células epiteliales. ¿Tá? Y acá les dibujé la relación que existe entre el hipotálamo y la adenohipófisis. ¿De qué manera? Fíjense que en el hipotálamo va a haber neuronas que van a liberar hormonas, fíjense acá dice hormonas liberadoras, pueden ser inhibidoras también, ya vamos a estudiar. Por ahora, vamos a suponer que son hormonas liberadoras. Bueno, estas hormonas liberadoras, fíjense que se secretan hacia la eminencia media. No sé si notan acá que la eminencia media yo la dibujé con línea de puntos. ¿Por qué? Porque no es un núcleo. La eminencia media no es un núcleo, como por ejemplo el núcleo supraóptico y paraventricular, no. La eminencia media es una región del hipotálamo, no un núcleo que esté bien delimitado. Entonces, las neuronas hipotalámicas van a liberar hormonas en capilares sanguíneos que hay ahí, en la eminencia media. Fíjense que esas hormonas por sangre van a atravesar todo el tallo hipofisario y van a llegar a la adenohipófisis. En la adenohipófisis, fíjense, van a estimular a las neuronas de la adenohipófisis. Esas células de la adenohipófisis, al ser estimuladas, fíjense que van a liberar otras hormonas hacia la sangre. Eso entonces es el tallo, es el eje hipotálamo hipofisario, que ahora lo vamos a dibujar mejor. Vamos a hacer un esquemita que al profe siempre le gusta. Eso por un lado. Por otro lado, hace un ratito hablamos de neurohipófisis. Fíjense, acá les hice un esquema, dibujé neuronas que están ubicadas en el hipotálamo, el soma de esas neuronas. Estamos hablando, ya lo sabemos por renal, estamos hablando de las neuronas magnocelulares. Recuerden que las neuronas magnocelulares, sus somas neuronales, se encuentran en el núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. Ahora, fíjense, el axón, los axones de estas neuronas, fíjense que están ubicados, atraviesan el tallo hipofisario y fíjense que llegan a la neurohipófisis. Así que parte del axón y después los terminales sinápticos están ubicados en la neurohipófisis, en la parte nervosa específicamente. Así que, ¿qué pasó con estas hormonas que son la oxitocina y la vasopresina? Son sintetizadas en el soma neuronal, son transportadas por el axón y se almacenan en vesículas citoplasmáticas en el terminal sináptico. Así que acá no vamos a tener dos hormonas diferentes y no vamos a tener eje hipotálamo hipofisario, ¿no? Solo con la adenohipófisis es que ocurre eso. Perfecto. Fíjense que como acá les estuve hablando de vasitos sanguíneos, vamos a tener que estudiar la irrigación de la adenohipófisis. Así que vamos a hacer ese esquemita para ver bien cómo es la irrigación. Siempre el profe pregunta en los orales
la irrigación de la adenohipófisis, de la hipófisis en general, así que lo vamos a estudiar para tenerlo en cuenta. Vamos a ir entonces a nuestro pizarrón, como siempre. Ahí está. Entonces, fíjense, como les mostré recién, vamos a suponer entonces que acá tenemos la hipófisis. Esta parte vendría a ser la porción del hipotálamo, está conectada con la de la hipófisis, y después recuerden, vamos a tener el lóbulo más grande, 2/3 de la hipófisis es la adenohipófisis, y fíjense el lóbulo más pequeño, que sería la neurohipófisis. Así que esto es adenohipófisis, o lóbulo anterior, ya vamos a ver qué irrigación tiene, y esto es la neurohipófisis. Vamos a ver también qué irrigación tiene. Entonces, comencemos primero por la irrigación de la adenohipófisis. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, la irrigación de la adenohipófisis en realidad va a comenzar por el hipotálamo, es decir, por una arteria que se llama arteria hipofisiaria superior. Así que vamos a comenzar por el hipotálamo, donde va a surgir esta arteria, vamos a ir poniéndole nombre, arteria hipofisiaria superior. Tengan cuidado acá con las arterias porque tienen por ahí como nombres diferentes. Si es arteria no tiene el mismo nombre que la vena. Quieren, por ejemplo, en renal, arteria renal, vena renal era el mismo nombre. Bueno, acá hay que tener un poquito de cuidado. Así que tenemos la arteria hipofisiaria superior, que en realidad, a pesar del nombre, fíjense que ingresa al hipotálamo, hacia la eminencia media. La arteria hipofisiaria superior es rama de la carótida interna, ¿no? En una de sus ramas. Así que la carótida interna da esta rama que va a ingresar al hipotálamo en realidad. En el hipotálamo, vamos a dibujar acá la eminencia media como habíamos hecho. En la eminencia media, esta arteria hipofisiaria superior ingresa y ahí se ramifica en capilares. ¿Está? Se ramifican capilares que parecen como un ovillo, como si fueran un glomérulo, ¿no es cierto? A estos capilares le vamos a llamar red capilar primaria. Entonces, la arteria hipofisiaria superior ingresa por la rama de la carótida interna, ingresa al hipotálamo y en la eminencia media entonces se convierte, se ramifica a la red capilar primaria. Son capilares fenestrados. Creo que ya lo habíamos dicho en cardio cuando estudiamos. Dijimos, todos los órganos endocrinos tienen capilares fenestrados. ¿Por qué? Porque tienen que ser permeables no solo a gases, sino a plasma en general y a hormonas. Esa red capilar primaria se va a convertir en una vena, ¿está? Se va a convertir en una vena que va a pasar por el tallo hipofisario. A esa vena, en realidad es una vénula, le vamos a llamar vena o vaso, ¿está? Vena o vaso. Le vamos a llamar vena porta hipotálamo hipofisario. Vena porta hipotálamo hipofisario. ¿Por qué le vamos a llamar así? Ustedes ya saben por qué, ya lo hemos charlado cuando estudiamos renal. Yo les había comentado que en el organismo tenemos 3 sistemas porta, es decir, aquellos donde la irrigación no es común. Habíamos estudiado la arteriola eferente. Recuerden que la arteriola eferente estaba rodeada por 2 redes capilares. Dijimos que estaba rodeado por los capilares glomerulares y por los capilares periturares. Bueno, acá va a pasar lo mismo. ¿Ah? Recuerden que la arteriola eferente es un sistema porta arterial, porque es una arteria rodeada de 2 redes capilares. En cambio acá, este sistema porta, este vaso porta, hipotálamo hipofisario, es una vena. ¿Por qué? Porque es un sistema porta venoso. ¿Por qué es porta? Porque a continuación vamos a ver que hay otra red capilar. O sea,
no es una irrigación habitual que tenemos en el organismo. Y por último, tenemos al sistema porta del hígado, ¿no es cierto? Donde vamos a ver, bueno, ya sabemos que el hígado tiene doble irrigación. Los capilares sinusoides del hígado, por ejemplo, tienen arteria y vena, un lado de la tríada portal, y del otro otra vena. O sea, es sumamente rara la irrigación. Ese es otro sistema porta venoso también, como hablando de la vena porta. Así que esos son los tres sistemas porta que ya estudiamos en renal. Fíjense que ahora ya los vimos a todos. Así que esta sería la vena porta hipotálamo hipofisaria. ¿Por qué es un sistema porta? Porque a continuación, como llegamos a adeno-hipófisis, esa vena porta se va a ramificar y me va a dar capilares sanguíneos nuevamente. ¿Ven? Capilar, vena, capilar. Ya sabemos que no hay una irrigación sanguínea. Estos capilares sanguíneos que se ramifican por toda la adeno-hipófisis los vamos a llamar red capilar secundaria. Red capilar secundaria, que ya está, fíjense, en la adeno-hipófisis. Imagínense que entre estos capilares fenestrados de la red capilar secundaria, nosotros vamos a tener los cordones de células que yo les había contado. Los cordones de células epiteliales, por ejemplo, de la par distalis. Así que imagínense, todas las hormonas que sean liberadas acá van a llegar por sangre y me van a poder o estimular o me van a poder inhibir a estas células epiteliales que yo tengo acá. ¿tá? Pero las dibujo ahora simplemente para ubicarnos. ¿tá? Que todos estos capilares sinusoides están entre los cordones de células epiteliales. Perfecto. Finalmente, la red capilar secundaria, todos los capilares van a terminar desembocando en una vena, nuevamente. ¿tá? Todos van a terminar desembocando en una vena, que tengan cuidado. Uno dice, bueno, tiene el mismo nombre que acá. No, no tiene el mismo nombre, por eso tienen que tener cuidado. Estoy hablando de la vena hipofisaria anterior. Vena hipofisaria anterior. Entonces, fíjense, comenzó como arteria hipofisaria superior, que encima se llama hipofisaria, pero ingresa al hipotálamo, y sale de la adenohipófisis como vena hipofisaria anterior. Así que, para que ustedes relacionen todo el eje hipotálamo-hipofisario, tienen que explicar lo siguiente y repasamos de vuelta. ¿tá? La arteria hipofisaria superior, rama de la carótida interna, ingresa al hipotálamo y en la eminencia media se ramifica y me da la red capilar primaria. Esta red capilar primaria luego desemboca en la vena porta o vaso porta hipotálamo hipofisario, que fíjense pasa por el tallo pituitario. Una vez que llegamos a la adenohipófisis, esa vena porta hipotálamo hipofisaria se convierte o desemboca en la red capilar secundaria, ¿está? Que irriga toda la adenohipófisis. Por último, todos los capilares fenestrados de la red capilar secundaria desemboca en la vena hipofisaria anterior. Así que imagínense, todas las hormonas que puedan liberar estas células epiteliales que están acá en la adenohipófisis van a tener que salir por esta vena hipofisaria anterior para dirigirse al órgano blanco donde tengan que ir. ¿tá? Recuerden, se llama arteria hipofisaria superior porque ingresa bien arriba. Se llama vena hipofisaria anterior porque sale por el lóbulo anterior, como para acordarse los nombres. Así que todo eso es la irrigación de la adenohipófisis. ¿tá? Y ahí, de esa manera, podemos relacionar el eje hipotálamo-hipofisario. Vamos a ver ahora la irrigación de la neurohipófisis. Lógicamente, no necesitamos irrigar hipotálamo e hipófisis. ¿Por qué? Porque la relación no estaba en sangre, la relación era por el axón de la neurona. Así que, por lo tanto, vamos a ver eso. Para irrigar a la neurohipófisis, tenemos que hablar de la arteria hipofisaria inferior. La arteria hipofisaria inferior, fíjense, ¿por qué se llama así? Porque justamente está ubicada más abajo que la arteria hipofisaria superior. Fíjense que acá, por acá, ¿no es cierto?, va a ingresar el flujo sanguíneo y va a hacer todo el recorrido que va a terminar saliendo por acá. Nosotros hicimos todo el recorrido. Bueno, en este caso vamos a tener, como les dije,
a la arteria hipofisiaria inferior, porque está más abajo que la superior. También es rama de la carótida interna, así que estas dos son ramas de la carótida interna. Por acá entonces va a llegar el flujo sanguíneo, la irrigación hacia la neurohipófisis. Esa arteria hipofisiaria inferior, como ya estamos en la neurohipófisis, inmediatamente se va a ramificar y me va a dar la red capilar posterior, porque está en el lóbulo posterior de la hipófisis. Así que red capilar posterior. Finalmente, todos los capilares fenestrados de la red capilar posterior se van a unir y van a formar una vena. Van a formar una vena que por acá entonces va a salir la sangre, ¿no es cierto?, hacia donde tenga que ir. En este caso, la vena se va a llamar vena hipofisiaria posterior. Vena hipofisiaria posterior, porque sale del lóbulo posterior de la adenohipófisis. Y con eso entonces terminamos lo que es irrigación de neurohipófisis. Fíjense que es un poco más sencillo que la de la adenohipófisis, porque bueno, no tenemos esa relación. De todas maneras, les recuerdo, necesitamos obviamente irrigación, porque las hormonas que van a liberar los terminales sinápticos de las neuronas macrocelulares tienen que ser liberadas a sangre. Imagínense acá, les dibujo, ¿se acuerdan? La neurona macrocelular, el axón, recuerden que va a estar por acá, ¿no es cierto?, con el terminal. Así que fíjense, necesitamos capilares para que todo lo que se libere acá en este terminal sináptico vaya a sangre y salga por la vena hipofisaria posterior. Así que repasemos la irrigación de la neurohipófisis entonces. Tenemos que a la neurohipófisis ingresa la arteria hipofisaria inferior, que inmediatamente se ramifica para dar la red capilar posterior. Finalmente, los capilares fenestrados de la red capilar posterior se unen para desembocar en la vena hipofisaria posterior, que sale de la neurohipófisis. ¿Verdad? Así que toda la oxitocina y la antidiurética que se libere acá, se libera la red capilar posterior y ahí sale de la neurohipófisis. Obviamente va a haber comunicación entre estas dos redes capilares, eso sí, pero bueno, en realidad cada una se maneja de manera independiente. ¿Está? Perfecto, entonces. Esto es re importante que lo sepan, porque para un oral siempre hay que contestar si el profe les pregunta. ¿Está? Así que, fíjense, yo hice el mismo dibujito ahí en el pizarrón, pero bueno, les quería explicar mejor mis esquemas porque siempre son medio raros. Entonces, fíjense, ahí tenemos todo lo que estuvimos charlando. ¿Tá? Arteria hipofisaria superior, todas las redes capilares. Recuerden, les aclaré siempre que los capilares sanguíneos son fenestrados, porque en algunos libros dice sinusoides hipofisarios. En algunos libros quedó el nombre sinusoides, pero no son capilares sinusoides. Es como que quedó mal el nombre. Son capilares fenestrados, como ya dijimos en carta. ¿Tá? Perfecto. Acá lo mismo que les dibujé, está escrito acá, solamente por favor corrijan. Fíjense que en adenohipófisis puse arteria hipofisaria superior, rama de la arteria cerebral, no. Está mal. Recuerden que dije carótida interna, así que por favor corrijan eso. ¿Ah? Entonces la arteria hipofisaria superior, rama de la carótida interna, luego desemboca en la red capilar primaria de la eminencia media, esta desemboca en la vena porta hipotálamo hipofisaria, que está en el tallo hipofisario. Luego ya estamos en hipófisis para dar la red capilar secundaria, y esta desemboca en la vena hipofisaria anterior, que también es rama de la carótida interna. Eso por un lado. En cuanto a la neurohipófisis, dijimos entonces que tenemos la arteria hipofisaria inferior. De vuelta corregimos acá, rama de la carótida interna. Recuerden que la arteria hipofisaria inferior ya ingresa en la hipófisis, en la neurohipófisis, y me da la red capilar posterior. Finalmente, esa red capilar posterior desemboca en la vena hipofisaria posterior, y ahí, bueno, va al resto del organismo a donde corresponde. ¿Tá? Así que, por favor, corrijan. Ahí dice arteria cerebral, no me equivoqué, es carótida interna, tanto
la arteria hipofisaria superior como la inferior. Perfecto, entonces. Entonces, ahora que ya hablamos de la irrigación, vamos a meternos a estudiar un poquito más de la adenohipófisis. Yo les dije que la adenohipófisis tiene tejido epitelial, ¿ah? Son cordones celulares que habíamos visto, bueno, más o menos dibujados hace un ratito. Entonces, el tema es el siguiente. Tenemos que estudiar todos los tipos de células que tiene la adenohipófisis. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas células secretan hormonas, así que tenemos que saber cuáles son todas esas hormonas y cómo es su regulación, ¿tá? Así que es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Así que, como les dije, vamos a hablar específicamente de la par distalis, ¿no es cierto? Que es la que tiene estos dos tipos de células. Vamos a encontrar en la par distalis, y seguramente ustedes se acordarán por histología, vamos a encontrar dos tipos de células. Las células cromófobas y las células cromófilas. Recuerden, la palabra, el término cromo significa color. Fobas viene de fobia, de miedo, miedo al color. En cambio, cromófilas, filo, es afinidad. Así que cromófobas significa que tienen miedo al color, entre comillas, y cromófilas tienen afinidad por el color. ¿Qué significa esto? Las células cromófobas que vamos a encontrar en la par distalis no se tiñen con la técnica histológica. Así que prácticamente las íbamos a ver se veía su núcleo, pero su citoplasma no se teñía de ningún color. Bueno, ¿por qué no se tiñen de ningún color? Porque no tienen gránulos en su interior. ¿Y eso qué significa? Que no tienen gránulos para almacenar hormonas porque no sintetizan ninguna hormona. Así que eso es lo que nos permite saber al ver que no están teñidas, ¿tá? No secretan ninguna hormona, se encuentran en muy poca cantidad en esta pars distalis, como les dije, no secretan hormonas. Entonces, ¿para qué me interesa saber de las células cromóforas? Porque cuando a ustedes les toque un caso clínico, porque siempre endocrino es todos casos clínicos, cuando a ustedes les toque un caso clínico y lean en el caso clínico que el paciente tiene un tumor cromófobo, significa un tumor de estas células. Por lo tanto, ¿este tumor va a secretar alguna hormona? No. Entonces, exceso de hormonas, de estas hormonas en el cuerpo, no vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que hace el tumor cromófobo cuando crece? El tumor cromófobo, al crecer, comprime a las células que sí sintetizan hormonas, o sea, comprimen a las células cromófobas. Así que este tumor cromófobo va a ser el que va a producir déficit de hormonas. ¿Por qué? Porque va a destruir a las células que sí sintetizan hormonas. Entonces el resultado no va a ser el exceso de hormonas, sino la disminución. Por ejemplo, va a ser la causa de que el paciente a lo mejor tenga hipotiroidismo, disminución de hormonas tiroides. Va a ser el responsable de que el paciente tenga, no sé, disminución de la secreción de hormonas de crecimiento, el paciente sea enano, disminución de la secreción de cortisol, ¿tá? Entonces, la causa, este tumor produce déficit de hormonas, no exceso. Todos los hiper no lo va a producir porque no secreta ninguna hormona. Entonces, lo pueden encontrar como tumor cromófobo o pongo ahí en el chat adenoma cromófobo, ¿tá? También. Ya lo vamos a estudiar porque es causa, como les dije, de muchos déficits de hormonas, muchos hipo. ¿No? Va a ser responsable este tumor o adenoma cromófobo. Así que por eso hay que conocer que existen estas células. Las que más nos van a interesar a nosotros, de todas maneras, son las células cromófilas. Las células cromófilas se llaman así porque sí se tiñen con la técnica histológica. Se pueden teñir de forma acidófila, es decir, se las va a ver más rosadas, o se pueden teñir de manera basófila, es decir, se las va a ver de color azul. Entonces, cuando ustedes escuchen, mejor dicho, cuando ustedes lean un caso clínico donde dice que el paciente tiene un tumor basófilo o un tumor acidófilo, ya van a sospechar que ese tumor es secretor, o sea, está secretando mucha hormona. Ya vamos a ver si es acidófilo o basófilo, en qué células podemos pensar, y vamos a ver que es responsable de los hiper, del aumento de la secreción de hormonas, a diferencia del tumor cromófobo, que va a ser causa de disminución de hormonas. Fíjense que las células cromófilas son las que se encuentran en mayor cantidad
en la parte histalis, tienen gránulos, justamente por eso se tiñen con la técnica histológica, y obviamente secretan hormonas. Entonces, como les dije, cuando ustedes lean en un caso clínico, el paciente tiene un tumor acidófilo, un tumor basófilo, es secretor de hormonas, y me va a dar todos los por ejemplo, un hipertiroidismo, me va a dar, por ejemplo, un exceso de hormona de crecimiento, que ya vamos a estudiar que nos puede llevar a gigantismo o a acromegalia. Nos puede dar un exceso de cortisol, y a eso le vamos a llamar Cushing. ¿Ah? Ya lo vamos a ir estudiando, pero para que lo recuerden simplemente. Entonces, desde el punto de vista histológico, miramos al microscopio óptico, identificamos células cromófobas y cromófilas. Ahora, desde el punto de vista bioquímico, las células cromófilas, a su vez, son de 5 tipos. Y esto entonces es lo que tenemos que conocer. Son 5 tipos de células. En primer lugar, fíjense que vamos a tener a las células somatotrofas. Si quieren poner en vez de la F, quieren poner una P, somatotrofas, no hay ningún problema. Somatotrofas, somatotropas es lo mismo. ¿Está? Las células somatotrofas o somatotropas representan el 30 al 40% de las células cromófilas, o sea, son las que más predominan, se tiñen de manera acidófila y la función que tienen es la secreción de somatostrofina, es decir, también llamada STH, o también llamada hormona de crecimiento, que es como nosotros más la conocemos, ¿tá? O sea, la GH. Así que somatostrofina u hormona de crecimiento es lo mismo. Un consejo, acostúmbrense a las siglas, porque, por ejemplo, GH así va a aparecer en el examen. En el laboratorio ustedes van a recibir como médicos también, aparece la sigla de la hormona y al lado el valor normal, ¿no es cierto? El valor del sangre. Otras células que vamos a tener son las células corticotrofas o corticotropas. Fíjense que representan el 20 a 30% de las células cromófilas y son basófilas. Van a ver que las únicas, o sea, de las 5 células, 2 son acidófilas y 3 basófilas. Las acidófilas son las somatotrofas y las lactotrofas, o sea, que secretan prolactina. Las demás son basófilas. Así que fíjense, las células corticotrofas o corticotropas son basófilas, representan el 20 a 30% de las células cromófilas y su función es la secreción de adrenocorticotrofina. La adrenocorticotrofina nosotros la conocemos mejor con la sigla ACTH. Ese es el nombre más conocido. Y me preguntaron la otra vez, ¿y si le digo solo las siglas al profe? En un oral no pueden decirle ACTH. Le va a preguntar, ¿y qué significa ACTH? Tiene que saber todos los nombres y obviamente la sigla también. Otro tipo de células cromófilas que vamos a tener van a ser las células tirotropas o tirotropas, que van a representar el 3 al 5% de las células cromófilas. Fíjense que también son basófilas y su función va a ser la secreción de tirotrofina. Fíjense, no se vayan a confundir STH, que es somatostrofina, o sea, hormona de crecimiento, con TSH, que es tirotrofina. STH no es lo mismo que TSH. Vieron que a veces en otros temas, en inglés o en español, cambiaba la sigla. Bueno, acá, fíjense que no, son cosas diferentes. El cuarto tipo celular que nosotros vamos a tener, fíjense que son las células gonadotrofas. También representan el 3 al 5% de las células cromófilas, también son basófilas, y su función es la secreción de 2 hormonas, que son las gonadotrofinas. Estoy hablando de la hormona luteinizante, más conocida como LH, y la hormona folículo estimulante, más conocida como FSH. Ya vamos a ver, esto en realidad ahora lo tenemos que ver por generalidades, pero para el final tenemos que estudiar que estas gonadotrofinas van a actuar sobre los órganos reproductores, o masculinos o femeninos. Pero bueno, algo tenemos que conocer así como por arriba, por si entra en el examen en generalidades. Pero más fino lo vamos a estudiar para el final.
¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha? Porque me sale el cartelito como que... Acá está muy feo el tiempo, debe ser por eso. Cualquier cosa, si se corta o algo, me avisa. Está. Porque está como habiendo viento o algo así. Bueno. El último tipo celular que vamos a tener van a ser las células lactotrofas o mamotrofas o, ojo con esto, ven acá, yo les mostré las células somato es cuerpo, trofas es crecimiento, somatotrofas, que no es lo mismo, miren este nombre acá, porque por ahí, si dice lacto, leche, mamo, mama, bueno, fácil. Ojo con este nombre, somato, parecido a somatotrofa, pero dice mamo. Somato, mamotrofas, que no es lo mismo que somatotrofas. Este nombre por ahí es feo, porque me puedo confundir con hormona de crecimiento. Así que tenemos, en último lugar, las células lactotrofas, o también llamadas mamotrofas o somatomamotrofas. Es todo lo mismo. Fíjense que representan el 3 al 5% de las células cromófilas. Son acidófilas, al igual que las células somatotrofas, y su función es la secreción de una hormona llamada prolactina o PRL. Así que, por lo tanto, vamos a tener dentro de lo que es células acidófilas a las somatotrofas y a las lactotrofas o mamotrofas. ¿tá? Y después, dentro de las basófilas, a las corticotrofas, las tirotrofas y las gonadotrofas. Así que, si el paciente tiene un tumor acidófilo, sabemos que puede ser secretor de 2 hormonas nada más. O va a ser secretor de hormonas de crecimiento o de prolactina, porque solo esas células eran acidófilas. Ahora, si el paciente tiene un tumor de hipófisis basófilo, sabemos que o va a secretar ACTH, o va a secretar TSH, o va a secretar gonadotrofinas, o sea, FSH y LH, porque esas células eran acidófilas. Bueno, para eso nos sirve saber las características histológicas. ¿tá? Y recuerden, si aparece el término tumor cromófobo o adenoma cromófobo, ya sabemos que no va a secretar ninguna hormona, sino que al crecer destruye a las células acidófilas o basófilas y va a ser el responsable de la falta de hormona en realidad, de todo lo que sea hipo. ¿tá? Así que ya vamos a hablar de esas enfermedades de todas maneras. Entonces, ¿de qué manera vamos a estudiar esto? ¿De qué manera se va a relacionar? Las hormonas que dijimos que libera el hipotálamo tienen que estimular a estas células que yo les estuve nombrando de la adenohipófisis. Y estas células, a su vez, tendrán que liberar otra hormona y que irá a un determinado órgano blanco. Bueno, a eso le llamamos eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. ¿Lo tienen al esquemita ahí? Vamos a hablar en general de cómo más o menos sería un eje, y ahí sí nos vamos a poner a estudiar todos los ejes que podemos encontrar, y luego de eso sí empezamos a estudiar órgano por órgano. Así que vamos a ver cómo sería un eje en general. Prendo mi luz. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería un eje hipotálamo hipofisario? Hace un rato nosotros habíamos dicho que teníamos, ¿no es cierto?, al hipotálamo. Teníamos al hipotálamo, entonces, recuerden que el hipotálamo dijimos que iba a liberar una hormona. Ya vamos a ver que esa hormona puede ser una hormona liberadora o puede ser una hormona inhibidora. Como estamos estudiando la estimulación de todo el eje, lógicamente va a tener que ser una hormona liberadora. Entonces, el hipotálamo, recuerden, las neuronas hipotalámicas van a liberar hacia la eminencia media, es decir, hacia la red capilar primaria. Todos esos términos estaría bueno que los usen en el oral, ¿no es cierto? Va a liberar una hormona, a la cual le vamos a llamar hormona estimuladora o hormona liberadora de, y ahí veremos a quién estimula, ¿tá? Hormona estimuladora o hormona liberadora de, y ahí ponemos a qué
célula va a estimular, eso ya lo iremos a estudiar. Es una hormona liberadora. ¿Tá? Esa hormona liberadora, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a estimular a las células de la adenohipófisis. Recuerden que cuando decimos eje hipotálamo hipofisario, no es con toda la hipófisis, porque la neurohipófisis acá no interviene. Así que estamos hablando de la adenohipófisis, que es lo que dijimos recién. Entonces, esa neurona hipotalámica produce una hormona liberadora de, un dato interesante, esa hormona liberadora de, todas las que vamos a estudiar, su mecanismo de acción es a través de un receptor asociado a proteína GQ. Fíjense qué interesante, como ya les dije en la clase anterior, estudiar generalidades, porque me va a ayudar mucho si no me estoy acordando de algo. Entonces, la hormona liberadora de, hormona liberadora, vamos a decirle por ahora, estimula alguna célula de la adenohipófisis. ¿De qué manera? Porque estas células tienen receptores asociados a proteína GQ. Así que la hormona liberadora se une a ese receptor y estimula a alguna célula de la adenohipófisis. Esa célula de la adenohipófisis, al ser estimulada, también va a liberar otra hormona. Va a liberar una hormona. Ya vamos a ver que la mayoría de las hormonas que liberan la adenohipófisis, la mayoría, excepto la hormona de crecimiento y la prolactina, la mayoría tienen un mecanismo de acción asociado a proteína G. Y después ya vamos a ver que la hormona de crecimiento o la prolactina, su mecanismo de acción es por un receptor asociado a proteína JAK-STAT. Hormona de crecimiento y prolactina, que justo da la casualidad que son las dos células acidófilas. Las demás tienen mecanismo asociado a proteína G. Fíjense que ayuda bastante saber generalidades. Esta hormona, recuerden que va a ser liberada por las células de la adenohipófisis a la red capilar secundaria. Recuerden que de ahí sale de la adenohipófisis por la vena hipofisaria anterior, dijimos hace un rato, y empieza a circular por sangre. Va a circular por sangre hasta que se encuentre con su órgano blanco o su órgano diana, que obviamente va a tener receptores para esa hormona. Entonces, esta hormona liberada por la adenohipófisis empieza a circular por sangre hasta que se encuentra con su órgano blanco y lo estimula, ya sea uniéndose a un receptor asociado a proteína GS o uniéndose a un receptor asociado a proteína JAK-STAT. Al ser estimuladas las células de este órgano blanco, pueden pasar dos cosas. Pueden ser que se produzca una respuesta biológica, o sea, que este órgano blanco, ¿cuál podría ser la respuesta biológica que se puede llegar a producir? El crecimiento. Puede ser que se afecte el metabolismo de esa célula, por ejemplo, metabolismo de hidrato de carbono, lípidos, proteínas. Puede ser que se secrete leche, no sé, algún tipo de acción que no tenga que ver con algo endócrino. ¿Está? Así que una de las cosas que puede ocurrir entonces es una respuesta biológica, como por ejemplo crecimiento, aumento de la glucemia, disminución de la glucemia, que se destruyan proteínas, que se sinteticen proteínas, nada que tenga que ver con lo endocrino. Esa es una de las cosas que podría hacer el órgano blanco al ser estimulado por la hormona de la adenohipófisis. La otra opción es que este órgano blanco secrete una hormona. Esa entonces sería la otra opción. ¿Qué puede llegar a pasar con esta hormona? Lo que puede llegar a pasar con esta hormona, aparte de que va a ejercer sus funciones en los tejidos, ¿no es cierto?, es que para terminar, para finalizar todo este eje hipotálamo hipofisario y para que las hormonas se mantengan en concentraciones normales en sangre, va a realizar feedback, ¿está? Así que, por lo tanto, esta hormona que tenemos acá, lo que puede pasar es que me inhiba a la adenohipófisis y también que me inhiba a las neuronas hipotalámicas. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? A este feedback que ejerce
la hormona liberada por el órgano blanco hacia hipófisis y hipotálamo, le vamos a llamar feedback negativo largo. ¿tá? Obviamente es un feedback negativo. Feedback negativo, en este caso el feedback negativo va a ser largo. Que es cuando la hormona liberada por el órgano blanco inhibe a hipófisis y a hipotálamo. ¿Qué otra cosa podría pasar? ¿Vieron esta hormona que libera la adenohipófisis? Bueno, también puede hacer feedback negativo. Puede inhibir, por ejemplo, a las neuronas hipotalámicas. ¿Cómo le vamos a llamar entonces a este tipo de feedback? Le vamos a llamar feedback negativo corto, en este caso. Entonces le vamos a llamar feedback negativo corto porque es ejercido por la hormona liberada por la adenohipófisis hacia las neuronas hipotalámicas. Recuerden que les estoy explicando generalidades. Vamos a ver que cada vez que hablemos de una hormona tenemos que ver si hay todos estos tipos de feedback. Si tiene largo, si tiene corto, eso. Pero en general, en cada hormona vamos a explicar a ver qué tiene y qué no tiene. Y podría existir, en realidad, en una sola situación, existe este mecanismo, en donde la hormona liberadora inhibe al propio hipotálamo. O sea, como que esta hormona inhibe a las propias neuronas hipotalámicas, ¿está? En ese caso, estamos hablando de un feedback negativo ultra corto. Feedback negativo, entonces, ultra corto. Vamos a tener un solo ejemplo de esto. Ya vamos a ver qué es en hormona de crecimiento. Así que, ¿a qué le llamamos feedback negativo largo? Es cuando la hormona liberada por el órgano blanco inhibe la secreción de adenohipófisis y de hipotálamo. Le vamos a llamar feedback negativo o retroalimentación negativa corta cuando la hormona de la adenohipófisis inhibe la secreción del hipotálamo. Y por último, vamos a tener el feedback negativo ultra corto cuando la hormona liberada por el hipotálamo inhibe a la propia neurona hipotalámica. En cada eje que nosotros estudiemos, les voy a ir explicando si tiene estos tres feedbacks, si tiene uno, si tiene dos. Eso sí es lo que va a haber que detallar mejor. Así que esto es entonces el eje hipotálamo, adenohipófisis y órgano blanco. Otra cosa, hay ejes que no están completos. Por ejemplo, cuando estudiamos hormona de crecimiento, van a ver que la hormona de crecimiento no tiene órgano blanco, por ejemplo. Así que por eso les digo, esto en general, vamos a ir detallando algunas cuestiones a medida que estudiamos las diferentes hormonas. Ustedes entonces el dibujito que les hice recién, lo tienen ahí en el pizarrón, pero bueno, les quería explicar un poquito mejor. Así que, fíjense, ahí estuvimos estudiando el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Es decir, el hipotálamo liberó la hormona liberadora hipotalámica, hormona liberadora D, que todas tienen, si son liberadoras o estimuladoras, sus receptores asociados a proteína GQ, estimula la hipófisis para que libere otra hormona, puede ser receptor asociado a proteína GS o JAK-STAT, la mayoría son GS, pero bueno, JAK-STAT recuerden que también teníamos, y después esa hormona de la adenohipófisis estimula el órgano blanco diana para que haya una respuesta biológica como crecimiento, se afecta el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos de proteína, se eyecta leche, eso lo vamos a ir viendo. O se secreta una nueva hormona que hace feedback negativo largo. También existe el corto, y como lo dibujamos recién, acá lo escribí, tenemos el ultra corto, que es donde la hormona liberadora hipotalámica inhibe al hipotálamo. El único ejemplo de esto, vamos a ver que es la GHRH, ya la vamos a ver enseguida, es la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Eso es lo que dice acá. Y lo vemos ahora. Perfecto, entonces. Así que, vamos a ver todos los ejes que podríamos tener, y les hice resumido los ejes, porque después tenemos que volverlo a estudiar órgano por órgano. Así que, todos los ejes hipotálamo, hipofisario, órgano blanco que podemos tener son
6 ejes. ¿Está? 6 ejes vamos a tener acá. Comencemos entonces por el principio. Obviamente no lo hice todo dibujitos de como hace un rato para que aprendan los nombres. Después empezamos a estudiar uno por uno. ¿Está? Entonces, una de las hormonas que puede liberar el hipotálamo, fíjense que es la hormona liberadora de somatostrofina, ¿tá? Hormona liberadora de somatostrofina, o también llamada hormona liberadora de hormona de crecimiento, es decir, la GHRH. Con ese nombre la van a encontrar más en los libros o en el examen del profe, o también llamada somatoliberina. Y ya se estarán preguntando, ¿me tengo que saber todos los nombres? Sí, se tienen que saber todos los nombres, porque el profe a veces pone somatoliberina, a veces pone GHRH, a veces pone hormona liberadora de somatostrofina, lo que él quiera hacer. Y para el oral, mucho mejor. Entonces, el hipotálamo libera una primera hormona, que es la hormona liberadora de somatostrofina, o hormona liberadora, hormona de crecimiento, la sigla es GHRH, o somatoliberina. Su mecanismo de acción, como ya les adelanté hace un ratito, es uniéndose a receptores de membrana asociados a proteínas G2. ¿Dónde están esos receptores? En las células somatotrofas. Y al ser estimuladas por esta GHRH, fíjense que van a liberar somatostrofina, es decir, STH, o también llamada hormona de crecimiento. Por favor, acá corrijan. Recuerden que la hormona de crecimiento, dijimos que su mecanismo de acción es uniéndose a receptores asociados a proteínas JAK-STAT. No es GS. ¿Saben por qué dice GS? Porque hace unos años, en algunos libros todavía dice que la hormona de crecimiento actúa en receptores asociados a proteínas GS. Pero se sabe ahora que es JAK-STAT. Por eso les aclaro esto. Y como les dije, la hormona de crecimiento, que ya la vamos a estudiar, no tiene órgano blanco. ¿Qué significa eso? ¿Que esta hormona no actúa en ningún lado? No. Para ser llamado órgano blanco o órgano diana, tiene que ser un solo órgano. Por ejemplo, vamos a ver enseguida la ACTH. La ACTH solo actúa en suprarrenal y en ningún otro lugar. Entonces, eso es un órgano blanco. Cuando la hormona que libera la adenopófisis actúa en un solo órgano. Bueno, la hormona de crecimiento, cuando se libera, actúa en todo el cuerpo. Así que no hay un órgano blanco, sino que hay órganos donde va a actuar la hormona de crecimiento. ¿Tá? Simplemente eso. Perfecto. Una segunda hormona que puede liberar el hipotálamo se llama hormona inhibidora de somatostrofina, o también llamada hormona inhibidora de hormona de crecimiento. Las siglas con las que la van a encontrar es GHIH, o acá está el nombre que ustedes conocen, somatostatina. Entonces, si recuerdan, repasemos. La somatostatina es liberada en muchos lugares. Células D o delta del estómago, tenemos en intestino delgado, tenemos en los islotes de Langerhans del páncreas, y fíjense que acá también. Acá es liberada por el hipotálamo y tiene muchos otros nombres, que no los usamos cuando estamos en páncreas o en digestivo. Pero es la misma hormona, eso les adelanto, es la misma. Entonces, hormona inhibidora de somatostrofina o inhibidora de hormona de crecimiento, es decir, la GHIH, o somatostatina, que como dice, es inhibidora, así que su mecanismo de acción va a ser al unirse a receptores de membrana asociado a proteína GI. Así que eso es lo bueno. Todas las hormonas que dicen liberadoras son GQ. Todas las hormonas que dicen inhibidoras actúan en receptores asociados a proteína GI. ¿Ah? Entonces, esta somatostatina obviamente inhibe a las células somatotrofas de la adenopófisis. Por lo tanto, si se inhibe, no van a liberar hormona de crecimiento. Así que, como pueden ver, la hormona de crecimiento tiene estimulación, hormona liberadora por parte del hipotálamo que va a estimular, y hormona inhibidora por parte del hipotálamo que va a inhibir a esa célula somatotrofa. Tiene la doble regulación. Una tercera hormona que puede liberar el hipotálamo es la hormona liberadora de corticotrofina, es decir, la CRH, o también llamada corticoliberina.
Fíjense que esta hormona se va a unir a receptores asociados a proteína GQ en las células corticotrofas. Fíjense que de esta manera estimula las células corticotrofas de la adenohipófisis, las cuales al ser estimuladas van a liberar ACTH, es decir, adrenocorticotrofina, cuyo mecanismo de acción es uniéndose a receptores asociados a proteína GS. Esta ACTH se dirige hasta la corteza suprarrenal y la estimula para que la corteza suprarrenal libere cortisol. Recuerden que ya estudiamos aldosterona. La ACTH dijimos que podía estimular la liberación de aldosterona, pero casi nada. Y yo les dije, bueno, lo principal que estimula es la liberación de cortisol, como ven acá. Fíjense que el cortisol, ya estudiamos en la clase anterior, que es una hormona esteroidea, así que su mecanismo de acción es a través de receptores intracelulares citoplasmáticos, ¿no? Así que de paso, fíjense cómo en generalidad ya van sabiendo todos los receptores. Una cuarta hormona que puede liberar el hipotálamo es la hormona liberadora de tirotrofina, es decir, la TRH, o también llamada tiroliberina, cuyo mecanismo de acción es uniéndose a receptores asociados a proteína GQ. Estos receptores estimulan a las células tirótrofas de la adenohipófisis, las cuales al ser estimuladas liberan tirotrofina, es decir, la TSH, cuyo mecanismo de acción es por receptores asociados a proteína GS. ¿Qué es lo que va a hacer esta TSH o tirotrofina? Va a estimular a la glándula tiroides, así que acá sí tenemos órgano blanco, ¿ven? En el caso de hormona de crecimiento no había órgano blanco porque la hormona de crecimiento actúa en diferentes lugares. En el caso de la ACTH sí, ven, tenemos órgano blanco, y acá también. Fíjense que la glándula tiroides va a ser el órgano blanco, la cual al ser estimulada, fíjense que libera hormonas, que son la T3 y la T4. Ya dijimos en la clase anterior que estas hormonas son, las hormonas tiroides, actúan sobre receptores intracelulares nucleares, ¿no? Otra hormona que libera el hipotálamo es la hormona liberadora de gonadotrofinas, es decir, la GnRH. Fíjense que la N se pone en minúscula, ¿no? GnRH o gonadoliberina, cuyo mecanismo de acción es al unirse a receptores asociados a proteínas GP. De esta manera, entonces, va a estimular a las células gonadotrofas de la adenohipófisis, las cuales al ser estimuladas van a liberar gonadotrofinas. Estamos hablando de la hormona luteinizante, o LH, y la hormona folículo estimulante, o FSH. Ambas tienen el mismo mecanismo de acción, que es uniéndose a receptores asociados a proteínas GS. ¿Está? Y acá está, escuchen lo que dijo un chico una vez al profe en el oral. No era alumno mío igual. Le dijo al profe que este eje no tiene órgano blanco, porque las hormonas actúan en dos órganos, que son los ovarios y los testículos. Escuchen lo que dijo este chico, no sé si se dan cuenta del error. Una persona no tiene los dos órganos. Entonces, en la mujer hay un solo órgano blanco, que son los ovarios. En el hombre hay un solo órgano blanco, que son los testículos. No pueden decir que no hay órgano blanco. Obvio que sí. La mujer tiene uno y el hombre tiene otro diferente, ¿verdad? O sea, no es que actúen dos órganos, no. Dependiendo del sexo, tenemos un órgano blanco. Esta FSH y LH, si estimulan a los ovarios, van a hacer que liberen hormonas como son los estrógenos y la progesterona. En el caso del hombre, el órgano blanco son los testículos, y la FSH y la LH hacen que los testículos liberen testosterona. Tanto los estrógenos como la progesterona y la testosterona, recuerden que dijimos que son hormonas esteroides. Así que su mecanismo de acción va a ser al unirse a receptores intracelulares citoplasmáticos. Y por último, el hipotálamo también puede liberar hormona inhibidora de prolactina, o también llamada PIH. ¿Tá? Hormona inhibidora de prolactina, ya lo vamos a ver en un rato, pero otra sigla
Otro nombre que recibe, si quieren ya lo pueden anotar acá, es factor inhibidor de prolactina. O sea, en vez de PIH, PIF, ¿no es cierto? Ahí les puse en el chat. Factor inhibidor de prolactina en vez de hormona. Así que la sigla sería PIF. O, y acá es el nombre por ahí que ustedes más van a conocer, estoy hablando de la dopamina. La dopamina justamente es esta hormona. Así como la GHIH, es decir, la hormona inhibidora de hormonas de crecimiento, era la somatostatina, esto resulta que es la dopamina. Así que, hormona inhibidora de prolactina, o PIH, o factor inhibidor de prolactina, es decir, PIF, o dopamina. Es todo lo mismo. Su mecanismo de acción, como es una hormona inhibidora, es asociado a proteína G. Fíjense que esta PIH, esta hormona inhibidora de prolactina, va a inhibir a las células lactotrofas de la adenohipófisis, por lo tanto no se va a liberar prolactina. Fíjense esto. El hipotálamo, la hormona de crecimiento es la única que tiene hormona liberadora e inhibidora. Si tuvieran que elegir la más correcta de las dos, la más potente es la liberadora, por eso la nombré primero. La hormona liberadora es más potente que la inhibidora de somatostrofina. Por eso la nombré primero. En el caso de la prolactina, la más potente es la inhibidora de prolactina. Piensen por lógica, no de memoria. ¿Por qué sería esto? Porque la mayor parte de nuestra vida no tenemos que secretar prolactina. El hombre nunca en su vida, a no ser que tenga un cáncer de mamas o un prolactinoma, y las mujeres solamente cuando están en época de lactancia. Pero la mayor parte de nuestra vida, la secreción de prolactina tiene que estar inhibida. Así que, por lógica, es la hormona más potente. Resulta ser, y en un ratito lo vamos a estudiar, que la prolactina tiene estimuladora también. Pero ¿saben cuál es la estimuladora? La TRH. Ahí está lo extraño. ¿Está? ¿Vieron la TRH? Ya lo vamos a ver en un rato. La TRH, por eso no la nombré otra vez. La TRH, así como estimula las células tirotrofas, también estimula las lactotrofas. ¿Está? Así que en un rato lo vemos y la van a ver a esa TRH como estimuladora. No solo de las células tirotrofas, sino también de las lactotrofas. ¿Está? Así que con esto, fíjense que ya saben todos los nombres de las hormonas y cómo se relacionan entre sí. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es estudiar órgano por órgano, y ahí sí, la parte de los feedback, que es lo que nos estaría faltando acá, lo vamos a ir completando. Perfecto, entonces. Así que, eso era en cuanto a la adenohipófisis. Como lo más cortito que tenemos que estudiar es neurohipófisis, vamos a empezar por ahí, y después sí, nos metemos a estudiar todos los órganos blancos y todo lo que les estuve nombrando hasta ahora. Entonces, ¿qué dijimos de la neurohipófisis hasta ahora? Dijimos que estaba formada por tejido nervioso. La porción que nos interesa acá es la par nervosa, porque recuerden que el tallo infundibular formaba el tallo hipofisario. Recuerden que esta par nervosa no sintetizaba ninguna hormona, sino que se encargaba de almacenar y liberar hormonas como son la oxitocina y la antidiurético vasopresina. Si ustedes recuerdan, yo ya les dije en renal que la antidiurético vasopresina les di bien completo para no tener que volver a dar ahora. Entonces, por suerte, ADH ustedes ya saben, nos queda estudiar oxitocina nada más. La ADH, yo me acuerdo que incluso les dije, les voy a dar hasta como si fuera endocrino, cosa que ustedes ya estudien todo, y lo mismo que tienen que estudiar para renal, ya lo saben para endocrino, ¿no? Nos faltaba agregar esto de la neurohipófisis, nada más las características. Así que, en cuanto a la síntesis de oxitocina y antidiurética, fíjense que ya dijimos que en el hipotálamo teníamos dos núcleos. A diferencia de la eminencia media, que es donde se liberan las hormonas para ir a la adenohipófisis, los núcleos sí son conjuntos de neuronas. La eminencia media era una región del hipotálamo, en cambio estos son conjuntos de neuronas. Estoy hablando del núcleo supraóptico, o NSO, y del núcleo paraventricular, o NPV. Fíjense cómo es el tema. El núcleo supraóptico va a sintetizar el 80% de antidiurética y el 20% de oxitocina. Y el paraventricular hace lo opuesto. Sintetiza
el 80% de oxitocina y el 20% de antidiurética. Si se acuerdan, cuando hablamos de antidiurética les dije, la antidiurética se sintetiza un 80% en el núcleo supraóptico y un 20% en el paraventricular. Es lo que dije acá. ¿No? Y acuérdense también que las neuronas que forman estos núcleos supraóptico y paraventricular son gigantes. Se llaman neuronas magnocelulares, porque su soma es bastante gigante. Así que, respecto a la antidiurética, como le dije, ya lo saben todo, así que incluso las enfermedades. Si les preguntan endocrino, profe, ¿qué tienen que saber de antidiuréticas? Todo lo que ya dimos, incluso las enfermedades. ¿Ah? Así que recuerden que las dos enfermedades que dimos de la antidiurética eran la secreción inadecuada de antidiurética, o CIHAD, y la diabetes insípida. Así que eso ya sabemos todo. Por eso, para no ser separados, les di bien completo cuando estudiamos renal. Lo que sí nos está faltando estudiar es la oxitocina. En el caso de la oxitocina, en algunos libros figura como la hormona del amor. ¿Está? ¿Por qué? Porque se suele liberar en gran cantidad en los primeros 2 meses más o menos de enamoramiento, la fase de enamoramiento que se llama cuando uno conoce a alguien. ¿Está? Entonces por eso se sabe hoy en día, suena re feo lo que voy a decir, pero se sabe que el amor en realidad es una serie de reacciones químicas, ¿está? Donde se libera oxitocina, serotonina, endorfinas, pero bueno, luego de esos 2 meses se deja de liberar oxitocina y ahí sí, si uno sigue con esa persona, es porque no era por esta reacción química. Por eso se la conoce como la hormona del amor. Es una hormona peptídica, fíjense que tiene solamente 9 aminoácidos, y acá, ¿se acuerdan lo que yo les dije en la clase anterior? Cada vez que yo empiece a hablar de una hormona, lo primero que voy a decir es qué estructura tiene. Entonces, les digo, es una hormona peptídica. Automáticamente ustedes en qué van a pensar, ya sé cómo se sintetiza. Se sintetiza en red con Golgi como preprohormona, luego prohormona, luego hormona. Se libera por exocitosis. Se transporta, bueno, ahí habría que ver, seguramente libre en plasma, pero vamos a ver si tiene proteína transportadora, que ahí por. Generalmente es libre en plasma, veremos si acá es la excepción. ¿Cómo es su mecanismo de acción? Un receptor de membrana. No estudiamos prolactina, pero todo eso ya saben ustedes, porque ya lo dijimos. Para eso son las generalidades, para que no se estén memorizando órgano por órgano. Ustedes saben que todas las hormonas proteicas o peptídicas tienen más o menos esas características. ¿Tá? Y eso es lo interesante de estudiar eso. Por eso todos los libros tienen bastantes hojas de generalidades, porque es lo más importante, así no necesitan memorizarse nada. Entonces, como les dije, la oxitocina es una hormona peptídica, fíjense que tiene solamente 9 aminoácidos, se sintetizan las neuronas magnocelulares del hipotálamo, como vimos hace un rato. El 20% de la oxitocina se sintetiza en el núcleo supraóptico, el 80% en el núcleo paraventricular. Como toda hormona peptídica o proteica, su síntesis comienza en el retículo endoplásmico rugoso y finaliza en el complejo de Golgi. En el retículo endoplásmico rugoso se va a sintetizar como pre-prooxificina. Pre-prooxificina, en el mismo retículo endoplásmico rugoso, va a perder una parte de esa estructura, es decir, se va a escindir y se va a formar la prooxificina. Finalmente, la prooxificina pasa al complejo de Golgi, donde se vuelve a escindir, y obtenemos la oxitocina, que es la hormona activa, y la neuroficina 1, o NPI, NP1 en realidad, que es un péptido inactivo. Pero acá está lo más interesante. La profe Beligoy dice que, ¿vieron que acá les dije que es péptido inactivo? Bueno, resulta ser que la neuroficina 1, que es el péptido inactivo, en realidad queda como, no queda unido de manera química, sino que tiene afinidad por la oxitocina. Así que este péptido, si bien es inactivo, funcionaría a modo de proteína transportadora en realidad. La verdad es que realmente no es una proteína transportadora, simplemente es un péptido inactivo, pero como que se libera unido a la oxitocina. ¿Ah? Recuerden eso más que nada.
Una vez que en el Golgi se forman la oxitocina, que es la hormona activa, y la neurofisina 1, que es el péptido inactivo, todo esto se va a almacenar. Recuerden, esto está ocurriendo, perdón, esto está ocurriendo en el soma de la neurona magnocelular. Una vez que el complejo de Golgi sintetiza la oxitocina y la neurofisina 1, las almacena en vesículas citoplasmáticas. Estas vesículas citoplasmáticas que se forman en el complejo de Golgi del soma neuronal son transportadas por el axón y se terminan almacenando en el terminal sináptico. Así que, como ven acá, las vesículas citoplasmáticas se formaron en el soma, son transportadas dentro del citoplasma del axón y se terminan quedando, digamos, o almacenando en el terminal o botón sináptico de esta neurona magnocelular. Ya estoy hablando de la neurohipófisis en este caso. Así que, como dijimos siempre, tanto la antidiurética como la oxitocina se sintetizan en el soma neuronal, se almacenan en el terminal sináptico. El soma está en hipotálamo, el terminal sináptico está en la pars nervosa de la neurohipófisis. Cuando llegue el estímulo necesario, se va a producir la liberación de esta hormona por exocitosis. Recuerden que exocitosis significa que la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana plasmática del terminal sináptico y se libera el contenido. Lo mismo que vimos para antidiurética. Eso era una exocitosis, ¿se acuerdan? Entraba calcio al terminal sináptico, primero tenía que haber un potencial de acción que llegaba al terminal sináptico. Esto me abría canales de calcio dependientes de voltaje en el terminal, entraba calcio al citoplasma del axón, y recuerden que este calcio luego generaba la contracción o la movilidad del citoesqueleto, lo cual acercaba a la vesícula hacia la membrana para que se produzca la exocitosis. Lo hemos visto en primera era cuando vimos acetilcolina, o sea, casi todas las hormonas y los neurotransmisores se liberan por exocitosis de la misma manera. Hormonas, obviamente, proteicas o pépticas y neurotransmisores. Ahora, ¿cuáles van a ser los estímulos para su liberación? Si estamos hablando de la mujer, depende. Si es una mujer fértil, la excitación sexual es la que va a producir la liberación de oxitocina. Ya lo vamos a hablar a esto para el final, o sea, luego de que se rindan los repos. Recuerden que tenemos que comenzar con algunas clases que nos quedan para el final, y vamos a hablar del acto sexual femenino. ¿Tá? En el acto sexual femenino hay una parte que es la excitación, ¿tá? Donde desde los órganos reproductores femeninos se genera un impulso nervioso que viaja por médula espinal y llega a hipotálamo. ¿Tá? Entonces, cuando se estimulan los órganos genitales femeninos, se genera un impulso nervioso que va a hipotálamo y hace que se libere oxitocina. ¿Tá? Que ya vamos a hablar después de este tema. Así que sería la excitación sexual. En el caso de la mujer embarazada, la distensión del cuello uterino por el bebé es lo que va a generar un impulso nervioso que viaja hasta el hipotálamo y luego hasta la hipófisis para que se libere oxitocina. Cuello uterino o canal de parto, recuerden que es lo mismo. Ya saben, en primera ustedes estudiaron el parto, que era un ejemplo de feedback positivo. Incluso me estuvieron contando algunos chicos que rindieron oral que el profe tomó feedback positivo, ejemplo de feedback positivo, por ejemplo el parto. Bueno, ya lo conocen, lo vamos a volver a estudiar un poquito, de todas maneras en reproductor. Entonces, en la mujer fértil la excitación sexual hace que se libere oxitocina, en la embarazada es la distensión del cuello uterino o canal del parto por la cabeza del bebé, y si es una mujer puérpera es la que ya tuvo el bebé y la que está dando de mamar, o sea, ya está realizando la lactancia. En la mujer puérpera, el reflejo de succión del pezón, o sea, el bebé succionando el pezón de la mamá, la mirada de la madre hacia su propio hijo y el olor del bebé, son todos estímulos que me van a provocar la liberación de oxitocina. Antes se creía que era solo el reflejo de succión del pezón. ¿Ah? Se succionaba el pezón, esto enviaba un impulso nervioso desde médula espinal hasta el hipotálamo. ¿Ah? Ahora se sabe que
La mirada de la madre al hijo también, acuérdense, por la retina y luego por los nervios ópticos, y el olor del bebé por el nervio olfatorio, obviamente. Todo esto me estimula la liberación de oxitocina por la neurohipófisis. En el caso del hombre es solamente la excitación sexual la que provoca la liberación de oxitocina. Una vez que la oxitocina por exocitosis se libera sangre, se va, al ser hidrosoluble, tendría que transportarse libre en sangre. Pero fíjense que circula unida a la neurofisina 1. Y como les decía, ¿ven? Es un péptido inactivo. En realidad no es una proteína transportadora. Pero bueno, como va a circular unida a la oxitocina, es un péptido que funciona a modo de proteína transportadora. ¿Tá? La profesora Beligoy les dijo esto también cuando, o el profesor cuando, no, ella dio este teórico. ¿Tá? Lo de la prolactina y la oxitocina lo dio ella en sus videos, así que ella lo dijo a esto. ¿tá? Así que bueno, la vida media, o sea, la duración de sangre de la oxitocina es de 20 minutos. ¿tá? ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de esta hormona? Receptor de membrana asociado a proteína G. ¿tá? Así que ya lo estudiamos en la clase de ayer. ¿tá? Por ahí lo que más cuesta acordarse es lo que es JAK-STAT o receptor con actividad de tirosina quinasa, pero los demás los vemos siempre, es más común. Entonces, receptor de membrana asociado a proteína GQ. Recuerden que en este caso, quien se va a estimular es la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, recuerden que convierte al fosfatidilinositol difosfato en diacilglicerol e inositol trifosfato. En este caso, el inositol trifosfato es el que más nos va a interesar, porque vamos a ver las funciones y son todas contracciones de músculo generalmente. Así que recuerden que el inositol trifosfato me abría canales de calcio en los retículos endoplásmicos lisos de las células. Estos canales de calcio, acuérdense que se llamaban IP3. Receptor de inositol trifosfato, se liberaba calcio y el calcio, recuerden que se unía a la calmodulina, se formaba el complejo calcio-calmodulina y esto me activaba una quinasa que al fosforilar diferentes estructuras me iba a producir la función. Si estamos hablando de contracción, por favor relacionen con músculo liso. El complejo calcio-calmodulina, ¿a qué quinasa va a activar? Recuerden que a la miosina quinasa o quinasa de la cadena liviana de la miosina, que la hemos estudiado en músculo liso. ¿tá? Esa es la quinasa si yo quiero hacer contracción. Entonces, si yo quiero hacer contracción de músculo liso, básicamente, fíjense que básicamente esas son las funciones que va a tener la oxitocina. En el caso de la mujer, fíjense que la oxitocina en la mujer fértil produce la contracción del útero durante el orgasmo femenino. Obviamente, no van a comparar la contracción del útero durante el orgasmo, organismo, dice acá, perdón, orgasmo, por la N y la I, orgasmo, ¿tá? O sea, el clímax femenino, o sea, finalizando ya la relación sexual. Obviamente no van a comparar esta contracción que es suave comparada con la del parto, ¿no es cierto? Pero bueno, se produce una leve contracción del útero durante el orgasmo femenino. En la mujer embarazada, fíjense que la oxitocina también va a provocar la contracción del útero, pero durante el parto. Esto era lo que ustedes estudiaron como feedback positivo en primer grado. Ahora para el final también tendremos que volver a estudiar el mecanismo del parto, pero ya vamos a saber más cosas para explicarlas. ¿tá? En el caso de la mujer puérpera, o sea, la mujer que ya está lactando, que ya está dando de mamar, la función de la oxitocina es producir la eyección de leche o chorro de leche, como ustedes le quieran llamar. ¿Qué es lo que va a hacer la oxitocina? Va a producir la contracción de células mioepiteliales. ¿tá? Las células mioepiteliales, yo quiero que se imaginen un globito, ¿tá? que son los alvéolos mamarios. Ustedes se imaginan algo así. ¿tá? Esto es un alvéolo mamario que parece como, a diferencia de un acino, como ya les dije en otras ocasiones, los acinos tienen células grandes y luz pequeña. Bueno, un alvéolo mamario es al revés, ¿tá? tiene pura luz. Bueno, imagínense que este alvéolo mamario está lleno de leche. Por favor, tengan cuidado. La leche que está ahí no la produjo la oxitocina. La estimuló, su síntesis la estimuló la prolactina. Entonces, no se confunda,
función de oxitocina con la de prolactina. Entonces el alveolo ya tiene leche por otra hormona que es la prolactina. ¿Qué es lo que va a hacer entonces la oxitocina? La oxitocina va a provocar la contracción de células muy parecidas a la de músculo liso, que están rodeando al alveolo. Imagínense algo así. Muy parecidas a las mioepiteliales que rodeaban a los acinos de las glándulas salivales. Entonces, estas células se llaman células mioepiteliales, son muy parecidas a la del músculo liso, ¿tá? Son células epiteliales pero con capacidad contráctil. Entonces, la oxitocina provoca la contracción de estas células mioepiteliales y a su vez al contraerse estas células comprimen al alveolo mamario y hace que eyecten leche. No que sintetizan leche. La síntesis de leche la produjo la prolactina, que ya vamos a hablar de ese tema. La eyección de la leche la produce la oxitocina. Así que de esta manera, la leche que ya está en el alveolo es expulsada y bueno, para alimentar al bebé, ¿no es cierto? Eso sería entonces en cuanto a la mujer. En cuanto al hombre, lo que hace la oxitocina es provocar la contracción de los cuerpos cavernosos del pene durante el orgasmo masculino. Vamos a ver que al provocar la contracción de los cuerpos cavernosos del pene, se va a producir la eyaculación, es decir, se va a expulsar el semen del pene a través del glande y bueno, obviamente durante el acto sexual masculino para realizar la fecundación. Por otro lado, la oxitocina también produce la contracción de los conductos deferentes en el hombre y eso me va a favorecer el transporte de esperma. ¿Ya? Ya vamos a estudiar que los conductos deferentes son los que vienen de testículo y epidídimo y estos conductos deferentes almacenan, o sea, transportan y almacenan espermatozoides. Así que si yo contraigo de manera peristáltica los conductos deferentes, estos espermatozoides se van a poder transportar. Ya vamos a hablar de eso en masculino. Otras funciones que tiene la oxitocina es que estimula la secreción de prolactina. Así que son dos hormonas que están muy relacionadas, pero bueno, cada una tiene su función. También se vio que aumenta la excreción renal de electrolitos, o sea, tiene un efecto natriurético, o sea, hace que se pierda sodio por orina, y tiene un efecto caliurético, es decir, hace que se pierda potasio por orina. Y también funciona a modo de neurotransmisor. Se vio que participa en los procesos de memoria y aprendizaje, antinocicepción y termorregulación. Todo esto que figura como otras funciones se vio en animales de experimentación, por eso como que no son funciones tan conocidas en el ser humano. Fíjense entonces que la oxitocina participa en los procesos de memoria y de aprendizaje. Antinocicepción, ¿qué significa? Disminución del dolor. ¿Ah? Anti es inhibición, nocicepción es sensibilidad al dolor. Entonces, antinocicepción. Se ve que disminuye la sensibilidad al dolor. Y termorregulación, es decir, regulación de la temperatura corporal. Y también se vio que influye en las conductas maternales sexuales, es decir, facilita el apareamiento y también en las conductas alimentarias. Es decir, lo que se vio en ratas es que si se destruía, dice ablación acá, si a una rata se le sacaba el núcleo paraventricular, provoca hiperfagia y obesidad. O sea, se ve que tiene que ver con la alimentación porque ahí la rata empieza a comer y engordaba mucho. Pero bueno, esto todavía está en estudio, estas otras funciones que yo les estoy comentando. Perfecto, entonces. Entonces, fíjense, bastante cortito. Con eso terminamos de estudiar oxitocina. Recuerden, antidiurética, lo dimos en la parte, para que lo repase, lo vimos en la parte de absorción y secreción. Vimos angiotensina 2, aldosterona y luego antidiurética. ¿Está? Así que ahí tienen todo lo que tienen que saber de antidiurética. Las enfermedades también, por favor, estudien de antidiurética. ¿Está? A ver, preguntitas. Apareamiento es las relaciones sexuales entre animales.
En realidad, el ser humano también se aparea, o sea, tiene relaciones sexuales, eso sería, ¿ah? Apareamiento. No sé cómo se le dice en Brasil, porque capaz que se dice de otras formas, me parece. De nada, sí. Así que los animales se aparean, sería, o el ser humano se aparea, significa que tiene relaciones sexuales. Acasalamento, ahí está. Ahí está, entonces sí, es diferente, nada que ver la palabra. Sí, hay algunas palabras que en portugués son parecidas, pero esta nada que ver. Perfecto, entonces. Entonces, como les decía recién, antidiurética, recuerden que la vimos justamente súper fino en renal, para que ahora ya, bueno, una hormona menos que tienen que estudiar. Perfecto, entonces. Ahora sí, ya terminamos de dar neurohipófisis, ¿no es cierto? Tenemos que empezar a dar adenohipófisis con todos los órganos blancos que les estuve nombrando. Así que, todo esto que les resumí acá, es todo lo que tenemos que ver punto por punto. Para la ERA tenemos que ver lo de hormona de crecimiento, lo de la corticoliberina, lo de la glándula tiroides, lo de reproductor masculino y femenino. Esto tienen que saber, ¿no es cierto? Lo básico, para una generalidad. Pero el profe nos va a empezar a preguntar, háblame del ovario, no, en general, este eje que les mostré. Y después lo de prolactina, o sea que lo único que no vamos a ver en detalle para la ERA es lo de la ovarios y testículos. Todo lo demás sí. Así que todo eso tenemos que empezar a ver punto por punto mucho más fino, ¿no es cierto? Así que vamos a comenzar a estudiar la prolactina. Vamos a empezar por ahí. Como ya estudiamos oxitocina hace un rato, estudiamos ya prolactina o PRL. Fíjense que la prolactina es una hormona proteica, es decir, tiene 191 aminoácidos. Es sintetizada, ya dijimos hace un rato, por las células mamotrofas o lactotrofas o somatomamotrofas de la adenohipófisis. Acuérdense que estas células mamotrofas eran células acidófilas, esta no me salía la palabra. Entonces, vamos a repasar el eje que yo les estuve contando hace un ratito. ¿Ah? Lo vimos por arriba, pero bueno, ahora lo tenemos que ver bien. Ya saben que el profe esto pide bastante cuando están en los orales. ¿Ah? Así que vamos a repasar y le vamos a agregar algunas cositas más al eje que vimos hace un rato. Ven que vamos a ir a nuestro pizarrón. Porque, por ejemplo, en generalidades vimos que si había feedback corto, feedback largo y todas esas cuestiones. ¿Está? Entonces, como dijimos hace un rato, vamos a empezar por el hipotálamo. Eje hipotálamo, recuerden, dentro de la adenohipófisis nos van a interesar las células mamotrofas, lactotrofas, como ustedes le quieran llamar, de la adenohipófisis, y después tenemos el órgano blanco. Acá sí tenemos órgano blanco, que son las glándulas mamarias. Así que todo esto es lo que nosotros vamos a tener que relacionar. Entonces, comencemos por el principio. Las neuronas hipotalámicas, dijimos que podían liberar GHIH, que es hormona inhibidora de hormona de crecimiento. GHIH, recuerden que es la hormona inhibidora de hormona de crecimiento. Cualquier cosa estoy diciendo. No, perdón. La PIH, no, cualquier cosa, perdón. ¿Ah? Entonces, recuerden que el hipotálamo va a liberar a la PIH, ¿no es cierto? Que es la hormona inhibidora de prolactina. Recuerden que también le podíamos llamar PIF, ¿se acuerdan? Factor inhibidor de prolactina, o también le podíamos llamar dopamina, como ustedes le quieran llamar. Esta PIH o PIF o dopamina, como toda hormona inhibidora, recuerden que su mecanismo de acción va a ser asociado a proteína G. Así que, si tenemos la PIH liberada por el hipotálamo, la mayor parte de nuestra vida, en realidad, van a estar inhibidas las células mamotrofas. Por lo tanto, si están inhibidas, no van a secretar nada, no van a secretar prolactina, ni mucho menos se va a estimular la glándula mamaria. Así que, si el hipotálamo libera dopamina, o PIF, o PIH,
no se estimulan las células mamótrofas, y ahí terminó la historia. Pero hay en ciertas situaciones donde sí necesitamos estimular a las células mamótrofas. En el caso de la mujer, recuerden que es durante la lactancia, ¿tá? Pero recuerden, fisiológicamente es durante la lactancia. Patológicamente puede ser en cualquier otro momento de la vida. ¿Ah? En el hombre lo mismo. ¿Ah? En el hombre no es que no se va a secretar prolactina. Puede haber alguna patología en donde sí se secreta. ¿Ah? Es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, pero en una mujer, fisiológicamente entonces, el hipotálamo también puede liberar otra hormona, que la estudiamos para tiroides en realidad, pero bueno, también sirve acá, que es la TRH. Recuerden que la TRH dijimos que era la hormona liberadora de tirotrofina, o también llamada tiroliberina. Se supone que participa en el eje con la tiroides, pero bueno, se vio que acá también estimula las células mamótrofas. Recuerden entonces que la TRH, su mecanismo de acción es al unirse a receptores asociados a proteínas G. Esta TRH, como pueden ver, es la que estimula a las células mamótrofas. Entonces, para que haya estimulación de las células mamótrofas, no se tiene que estar liberando la PIH, y sí tiene que haber liberación de TRH. Si está actuando la PIH, o sea, la dopamina, las células mamótrofas no van a secretar prolactina. En cambio, si está actuando la TRH, sí se estimulan las células mamótrofas y por lo tanto sí se va a liberar prolactina por parte de las células mamótrofas. Recuerden que el mecanismo de acción de la prolactina es al unirse a receptores asociados a proteínas JAK-STAT. ¿Qué es lo que va a hacer esta prolactina? Se va a liberar a sangre desde la adenohipófisis, va a viajar hasta las glándulas mamarias y las va a estimular. ¿Qué es lo que van a hacer esas glándulas mamarias al estimularse? No van a secretar ninguna hormona. Así que el órgano blanco, que son las glándulas mamarias, no van a secretar hormonas, sino que van a producir leche. Esa va a ser la respuesta biológica. La producción de leche. Así que ese entonces sería el eje hipotálamo, hipófisis, glándulas mamarias. Nos estaría faltando algo más para completar esta historia. Obviamente, como las glándulas mamarias no secretan, o sea, como el órgano blanco no secretó ninguna hormona, no vamos a tener feedback largo, ¿no es cierto? Porque acá no hay ninguna hormona que inhiba a hipófisis y a hipotálamo. Lo que sí puede pasar, entonces, es que la prolactina, liberada por las células mamótrofas, inhiban a las neuronas hipotalámicas. Obviamente, si las células de la adenohipófisis inhiben a hipotálamo, recuerden que a eso le llamábamos feedback o retroalimentación negativa corta. Así que solamente vamos a tener un feedback corto acá. No va a haber feedback largo, no va a haber feedback ultra corto. Solo tenemos feedback negativo corto como para mantener la homeostasis en este eje. ¿Tá? Y bueno, y acá tenemos la regulación. Recuerden, la mayor parte de nuestra vida, la historia va a ser esta, ¿no es cierto? El hipotálamo libera casi toda nuestra vida la PIH, lo cual mantiene inhibidas a las células mamótrofas. Ahora, yo, por ejemplo, yo tengo una enfermedad que se llama hiperprolactinemia. ¿Por qué ocurre esto? Yo tengo, seguía con las enfermedades, yo tengo un hipotiroidismo, ¿no es cierto? Bueno, lo que se vio es que en la mitad de los pacientes que tienen hipotiroidismo, cuando veamos hipotiroidismo les muestro, bueno, los pacientes que tienen hipotiroidismo, la mitad más o menos suele tener hiperprolactinemia. ¿Por qué? No importa ahora, pero les cuento. Yo, por ejemplo, tengo mi TSH, si no estoy medicada, obviamente. Si no estoy medicada, yo tengo mi TSH y mi TRH altas. Fíjense, la TRH estimula la secreción de prolactina. Entonces, fisiológicamente se supone que una mujer tiene que tener secreción de prolactina y secreción de leche solamente durante el embarazo y luego cuando está durante la lactancia. ¿Está? De manera patológica, entonces, puede ser que un paciente tenga, por ejemplo,
como en mi caso, hipotiroidismo, que provoca este aumento de TRH y se va a estimular la secreción de prolactina, ¿no es cierto? Hay pacientes, por ejemplo, de sexo masculino o femenino, que tienen un prolactinoma, o sea, un tumor de la hipófisis que secreta prolactina. ¿Tá? Obviamente es un tumor acidófilo, lógicamente. O si no, hay pacientes que tienen cáncer de mamas, y eso hace que secrete prolactina. También puede ser. Pero bueno, fisiológicamente se supone que casi toda la vida del hombre, o sea, toda la vida del hombre y casi toda la vida de la mujer, excepto que tenga hijos, no va a haber secreción de prolactina. Pero como vieron, tenemos los dos lados del eje. Fíjense que hemos visto acá en nuestro dibujito, lo que les dije. Tenemos la dopamina, o también llamado hormona inhibidora de prolactina, eso significa PIH, o factor inhibidor de prolactina, ¿está? Que su mecanismo de acción es asociado a proteína G. Recuerden que de esa manera inhibe a las células mamotrofas de la adenohipófisis y no se va a secretar prolactina. O sea, si tenemos este camino, acá terminó la historia. ¿tá? Ahora, por otro lado, tenemos la TRH, que su mecanismo de acción es asociado a proteína G, que estimula las células somatotrofas. Así que, si disminuye la secreción de dopamina y aumenta la secreción de TRH, se va a estimular a las células de la adenohipófisis. ¿Ah? Estas van a secretar prolactina. Como pueden ver, la prolactina estimula las glándulas mamarias para que produzcan leche. A su vez, acá me olvidé de poner, pero ya lo saben, el único feedback negativo que voy a tener, acuérdense que es el feedback corto, como lo hemos visto recién. El largo no lo tenemos, el ultra corto tampoco. ¿tá? Ahora, ¿cuáles van a ser los estímulos para la secreción de prolactina? Acá, fíjense que algunos ya los vimos acá en el eje. Entonces, estímulos para la liberación de prolactina, tenemos el embarazo, son los estrógenos liberados durante el embarazo que estimulan la secreción de prolactina. Por ejemplo, amamantar, la succión. ¿Se acuerdan que dijimos que la succión genera liberación de oxitocina? Y la oxitocina estimula la liberación de prolactina. Por ejemplo, el sueño. No digo tener sueño, digo dormir. Al dormir, entonces, también se estimula la liberación de prolactina. El estrés, también, una situación de estrés, también lo provoca. La TRH, que es la que figura, ¿no es cierto?, acá en el eje, que era la hormona liberadora de tirotrofina. Antagonistas de la dopamina. ¿Por qué? Antagonistas significa que inhiben a la dopamina. ¿tá? Así que, si inhibo a la dopamina ya no va a poder inhibir a las células mamotrofas. Estoy hablando de la clorpromacina y el haloperidol. Estas drogas son usadas por algunos pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico o están con psiquiatra por algún motivo. ¿tá? Si el psiquiatra les recomienda tomar esta droga, bueno, hay que tener en cuenta los efectos adversos que puede ser una inyección de leche, ¿no es cierto? Y después la serotonina. Todos estos factores se vieron que estimulan básicamente al hipotálamo para que libere TRH y luego la prolactina. Y por otro lado tenemos factores que inhiben la liberación de prolactina, como por ejemplo, ya lo nombramos recién en el eje, tenemos a la dopamina, o también llamada hormona inhibidora de prolactina, dijimos la PIH, o factor inhibidor de prolactina, o PIF, que así les llama la doctora Berigoy en su clase. Tenemos los agonistas de la dopamina, como ser la bromocriptina. La somatostatina, se vio, la hormona inhibidora de hormona de crecimiento, se vio que también puede inhibir la liberación de prolactina. Y después la prolactina misma, ¿está? La prolactina misma, recuerden que hace feedback negativo a hipotálamo para que libere dopamina, ¿está? Y el GABA es un inhibidor, entonces. Así que, recuerden esto que es muy importante. La prolactina, ¿qué es lo que hace? Depende de en quién estén pensando. La prolactina me va a inhibir la liberación de TRH, pero me va a estimular la liberación de dopamina para que a su vez inhiba las células mamotrofas. Así que, siempre que ustedes usen la palabra feedback negativo,
No necesariamente significa inhibir al hipotálamo exactamente. El feedback negativo se puede obtener de diferentes maneras. En este caso, en este feedback negativo, la prolactina inhibe la secreción de TRH, está perfecto, pero estimula la secreción de dopamina, que a su vez ella se encarga de inhibir a las células mamotróficas. De todas maneras, es un feedback negativo, porque finaliza entonces la secreción de prolactina. ¿Ah? Perfecto, entonces. Entonces, en el caso de la dopamina que les nombré ahí, ¿dónde se libera dopamina? Es decir, esta hormona inhibidora de prolactina o factor inhibidor de prolactina. Se libera en las neuronas dopaminérgicas hipotalámicas, que se encuentran en la eminencia media. Se liberan también en las neuronas dopaminérgicas de la neurohipófisis. La propia neurohipófisis también tiene neuronas dopaminérgicas, así que acá tiene un efecto endocrino, o sea, se liberan hacia la sangre y ahí actúan en la neurohipófisis, ahí actúan en la adenohipófisis. Recuerden que la neurohipófisis y la adenohipófisis dijimos que sus redes capilares, que son la red capilar secundaria de adenohipófisis y la red capilar posterior de neurohipófisis, dijimos que están comunicadas. Así que la dopamina puede venir del hipotálamo, pero también de la propia neurohipófisis, por sangre. Por eso tiene un efecto endocrino. Y también la dopamina puede venir de células no lactotrofas de la adenohipófisis, que no se conocen bien cuáles son estas células, pero bueno, ¿ah? Que tiene ahí un efecto parácrino, o sea que se vio que la propia adenohipófisis puede liberar un poquito de dopamina. Esto es raro, se está estudiando recién, pero bueno, sí, es así. En cuanto a la liberación de esta dopamina, una vez que llegan estos estímulos que producían su liberación, se va a liberar por exocitosis, ¿tá? Como toda hormona proteica o peptídica, una vez que se libera por exocitosis hacia la sangre, fíjense que se va a transportar en sangre libre en plasma y va a tener una vida media de entre 30 a 50 minutos. ¿Tá? En cuanto a su mecanismo de acción, dijimos que era a través de un receptor asociado a proteína JAK-STAT, que es este mecanismo que tenemos acá. A ver qué es, son las 10. Bueno, vamos a hacer un recreo entonces, así no nos queda cortada la explicación. ¿Ah? Vamos a hacer, son las 10, así que hacemos 10 minutitos de recreo y ahí volvemos y explicamos este mecanismo. Algo ya les conté ayer, pero ahora lo tenemos mejor escrito y tenemos que detallar algunas cosas más. ¿tá? Así que enseguida seguimos.